Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Marcos capítulo 8, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Marcos 8, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Padre Celestial, encomendamos ahora este tiempo a ti, para que seas tú quien nos hables, Señor, nos enseñes tu palabra y podamos salir de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en este pasaje se nos presenta la asombrosa historia de cómo Jesús alimentó. ¿A cuántas personas hemos leído esta mañana? 4.000 personas. Y el Evangelio de Mateo nos dice que solamente se contaban a los hombres. En aquel tiempo no se contaba a las mujeres, ni a los niños tampoco. Hoy sí que se contaría a todo el mundo, pero en aquel tiempo solamente se contaba a los hombres, 4.000 hombres. Así que habrían como mínimo, 12.000 personas o más en ese momento, a los que el Señor alimentó, porque el Señor no alimentó solamente a los hombres, alimentó también a las mujeres y a los niños que allí habían, a todas las personas que allí se habían juntado. Sería un espectáculo increíble ver el momento ese en el cual estaban allí todos reunidos. Dice en el versículo 2 que ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Ahora, ¿qué hacían allí? En el Evangelio de Mateo, si me acompañáis también en el capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 29, porque Marcos solamente dice en aquellos días, como había una gran multitud, y simplemente el Señor hizo ese milagro, pero estaban allí reunidos por un motivo. Habían venido todas esas personas, algunos dice el Señor que de muy lejos, para hacer algo, o para que ocurriera algo en ellos. En Mateo capítulo 15, versículo 29, leemos, se nos dice dónde estaban. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Así que entre los dos pasajes tenemos una imagen más completa de lo que ocurrió aquí en esta ocasión. Una imagen más general o más completa de por qué estaba la gente allí, lo que hizo Jesús y cómo ocurrió todo. Y vemos que es asombroso. Sería un grupo muy especial de personas. Un grupo muy curioso de ver. Porque no solamente estaban allí las personas sanas, vinieron de muy lejos algunos de ellos, trayendo personas enfermas, trayendo cojos, quizás paralíticos en literas, ciegos, ahí guiándolos, y de diversas enfermedades, dice. De muchas enfermedades diferentes. No las nombra todas. Pero allí estaban todos, unos acompañando a los enfermos. ¿Alguna vez has ido al médico a acompañar a alguien? Quizás no. Tú estás tranquilo allí porque a ti no te pasa nada. Y el médico sabes que a ti no te va a punchar, no te va a pinchar, ni te va a hacer nada que te duela. Pero has ido a acompañar a alguien que está enfermo, que esperas que pronto se cure. Y allí fueron, pues, unos a llevar a los enfermos, familiares, quizás, amigos, parientes, y los enfermos, que estaban allí esperando a que el Señor hiciera algo con ellos. De tantas historias que ellos habrían contado, habrían escuchado, o les habrían contado de que hay un tal Jesús que cuando pasa por los caminos la gente se acerca a Él, le pregunta, le pide, y Él los sana. Y sana a los endemoniados, y sana a los ciegos, incluso ha resucitado a algún muerto. Pues cuando se escuchó, o llegó a tal punto su fama, que se puso Jesús allí un día, se sentó en el monte, y cuando la gente escuchó que estaba allí Jesús, empezaron a venir de todas partes, y algunos de muy lejos, llegaron hasta allí, esperando que el Señor los sanara. Ahora, ¿a quién le gusta hacer cola? Podéis levantar la mano. A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta hacer cola. El otro día mi hijo se quejó de que teníamos que pagar por todo. La consejería se quejaba de que teníamos que pagar por todo. Dije, bueno, hijo, lo que te espera. Fuimos a una feria de los Playmobil, allí en el Pueblo Español. Y tuvimos que hacer una pequeña cola para comprar la entrada. ¿Sí? Y una vez tuvimos la entrada, ahí estuvo esperando ahí la entrada también, la cola. Y cuando nos tocó, compramos la entrada y fuimos a la entrada del museo. Y había un poco de gente delante y dijo, espera, hijo, tenemos que dar la entrada. Y dice, otra vez hacer cola, papá, es que hay que pagar por todo, hay que pagar por esto, hay que pagar por aquello. Y mencionó varias cosas, no me acuerdo ahora. Pero ya con su edad ya se está dando cuenta de que no hay nada gratis. Hay que pagarlo por todo. Hijo, pues lo que te espera todavía. Y, ¿verdad que no nos gusta hacer colas? Pero estamos acostumbrados a hacer cola, ¿verdad? Muchas veces a esperar, a que nos toque el turno. Y allí, imaginaos, habrían esas 4.000 personas, pues, no sé cuántos habrían de ellos enfermos. Pero habría una buena cola. Había una buena cola para que les tocara el turno hasta llegar al Señor. Y supongo que esa fue una de las razones por las que estuvieron allí 3 días. 3 días. De vez en cuando con mi esposa y los niños vamos a comer, de muy vez en cuando, vamos a comer a un restaurante que hay en Cornellà, en el Esplau, de buffet libre. Y hay que ir muy temprano. Vamos allí, ¿por qué? Porque tienen un chiqui park. Tienen un parque para un castillo, con bolas y para que suban los niños y corran allí. Y decimos, bueno, la comida está bien, pero vamos por el tiempo que están los niños ahí corriendo y jugando y entretenidos, un par de horitas o 3 bien pueden estar ahí dentro. Entonces compensamos el precio de todo en esas 3 horas. No nos parece tan caro. Pero tienes que ir muy temprano. Tenemos que ir casi 1 hora antes de que abran, porque se forma una cola ahí tremenda. No, sí, mesas sí que hay, pero te dan la mesa en la otra punta del restaurante. Y entonces, si quieres vigilar a los niños, no puedes estar comiendo tranquilo. Entonces, si quieres estar cerquita, que hay pocas mesas, tienes que estar mucho tiempo antes para hacer la cola. Y estamos 1 hora ahí haciendo cola. Los niños se van a dar una vuelta, quizás, por allí,
Y yo me quedo, pues, ahí abnegadamente. El Papa se queda abnegadamente haciendo cola 1 hora, 3/4 de hora, si queremos que nos toque delante de ellos rápidamente. Pero lo bueno es que después, cuando salimos a las 4 de la tarde, aún hay gente que está haciendo cola para entrar al restaurante. Y digo, madre mía, tienes que tener ganas para venir a comer aquí, ¿no? Y hacer toda esa cola, cuando en otros sitios no hay tanta cola. Pero, ¿verdad que a veces las colas se hacen interminables? Se hacen eternas, sobre todo si tienes hambre, ¿verdad? Y parece que nunca te llega el turno. Y vas al ambulatorio y coges el ticket para tu tanda, el 88, y van por el 60. Y hasta las 3, imagínate. Se hace largo, ¿verdad que sí? Pues allí estuvieron 3 largos días. 3 días. Pero lo curioso es que una cosa es hacer cola porque te va a tocar algo a ti, ¿vale? Estás esperando que toque tu turno para que te atiendan, para montarte en la atracción que toca, y tú estás allí haciendo cola 3/4 de hora, 45, media hora, 1 hora. Te toca, te atienden, ¿y qué haces después? Te esperas hasta que acabe el último, ¿verdad? Y así lo acompañas. No, te vas. Dices, por fin me puedo ir. Toda esta cola para 10 minutos. Bueno, es lo que hay. Pero cuando acaba tu turno, cuando te acaban de atender, cuando acabas de hacer lo que tienes que hacer en la cola, acabas y te vas. A tu casa, lo que tengas que hacer, lo siguiente que tengas en tu lista. Pero allí no. La gente no se marchaba. La gente se quedó allí 3 días. Se quedó allí todo ese tiempo, viendo lo que el Señor estaba haciendo. Aquí en el... creo que es en Mateo. En Mateo capítulo 15 hemos leído, de manera que la multitud se maravillaba y viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Se quedaron allí por 3 días, no solamente porque tenían que esperar su turno quizás, sino porque se maravillaban de todo lo que estaban viendo, de toda la obra que Jesús estaba haciendo en ese momento, y daban gloria al Dios de Israel. Imaginaos ahí, improvisaron un pequeño campamento. Esas 4.000, o poco a poco se fueron acumulando hasta llegar a las 4.000 personas. Y improvisaron un pequeño campamento, una especie de 15M de la época, pero allí estaban todos, viendo lo que Jesús estaba haciendo. Estaban ahí los necesitados, los que tenían esa necesidad de que Jesús los sanara, los que tenían una necesidad o sed espiritual, viendo cómo Jesús estaba haciendo su obra, lo que estaba haciendo. Estaba sanando a todos los enfermos. Ahora, no podía haber hecho Jesús y decir, todos los que estáis aquí estáis sanados, con su voz potente, y no había que esperar 3 días, ¿verdad? Al momento podía haber dicho Jesús, o de 100 en 100, venga, de 100 en 100, venid aquí, todos hacemos una oración y todos sanos. Ya os podéis ir. Venga, el siguiente grupo, 100 en 100. Cuando hay acumulación de gente, ¿verdad? Se hacen grupos y así van entrando de grupos en grupos y se hace más rápido, las colas parece que avanzan más. Pero el Señor parece ser que iba sanando uno a uno. Y tenía un motivo, pienso yo, para hacer eso. Porque vemos que el Señor siempre quiere tener una relación personal con cada uno de ellos. Con cada uno de nosotros. El Señor quiere tener una relación personal conmigo, quiere tener una relación personal contigo. No una relación generalizada de todos. Ah, no, sí, te conozco, que ibas a Vallebrón. No me acordaba mucho de tu nombre porque sois tantos que no me acuerdo de los nombres de todos. Pero no, el Señor sabe quiénes somos cada uno y cuáles son nuestras necesidades.
Y eso es no sé, decir un detalle, pero es algo que admirar del Señor, ¿verdad? Que quiera tener esa relación con cada uno, y todos fueron esperando hasta llegar a los pies del Señor y contarle su problema, su preocupación. Ahora, no sé cuál sería el milagro más sorprendente de todos ellos. Si os habéis fijado, de los nombres que pone de la gente que estaba necesitada, de los enfermos, leemos cojos, ciegos, mudos y mancos, y dice, y otros muchos enfermos. Ahora, ¿cuál creéis vosotros que sería el milagro más asombroso de ver en directo? De los que hemos leído. No creo que no habéis aceptado ninguno. Dice mancos. Dice mancos. Esta mañana me estaba dando cuenta. Mancos. Hay gente que hoy en día dice también que hace milagros, ¿verdad? Y lo que hacen es poner gente entre el público diciendo que padece alguna enfermedad. ¡Ay, me duele mucho la cabeza! ¡Ah, tengo un tumor no sé dónde! Y llevan una ficha falsa del médico. O no veo bien, no puedo ver bien. ¿Y verdad que puedo disimular todo eso? Los niños lo hacen muy bien, ¿verdad? ¡Ah, me duele, no sé qué! Y no les duele nada. Puedo disimular que soy cojo. Yo no puedo mover la rodilla. Y es muy fácil hacer trampa en eso. Sabemos que Jesús no hacía trampa. ¿Y os acordáis incluso de esa ocasión en que el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, sanó a un ciego de nacimiento? Que la gente de alrededor dudaba de que fuera ciego. Dudaban de que realmente esa persona era ciega. No, tú no eras ciego. Y llamaron a sus padres para que lo afirmasen. Y ellos dijeron, sí, este es nuestro hijo y era ciego. Y hubo todo el problema que había, porque era sábado. Y quien lo haya sanado nosotros no sabemos quién es, pero ciego era. Ciego era. Y es muy fácil que una persona, hay gente muy mala y que se apropia de nombres, se hace llamar cristiano, se hace llamar apóstol, etcétera, etcétera, y que quiere hacer milagros o aparenta que hace milagros, y muchos son trucos, por no decir todos. Son trucos para llamar la atención a la gente. Lo que quieren coger es el dinero de la gente. Pero Jesús no hacía nada de eso. Ahora, a un manco, ¿tú le has visto crecer su mano? O a un cojo. El otro día leí una noticia terrible. Una niña que había nacido con la cadera mal y tenía una pierna rota. Tenía una pierna más corta que la otra. Y los médicos, la solución que dieron los médicos es que tenían que romperle la pierna. No sé hasta qué punto era cierta la noticia, pero tenían que romperle la pierna para que le crecieran los huesos. Mientras se iba soldando, crecerle. Y entonces la niña tenía, no sé qué edad tenía ya, 4 o 5 años, y le pusieron aquí en la pierna un aparato de bien pequeñita, para que con unos tornillos especiales, y eso lo llevaba hasta entonces, 4 o 8 años tendría quizás, y le habían roto la pierna unas 300 veces. Algo exagerado es eso. Para que la pierna le creciera mientras se soldaba el hueso. Imaginaos el sufrimiento de esa niña. En la foto había una foto de la niña con el aparato y la niña contenta, y gracias a eso, al soldarse el hueso, le había crecido, y ahora la niña no hacía falta, o llevaba un zapato de estos ortopédicos, pero las soluciones que había no era o le amputaban la pierna cuando nació, o le tenían una pierna ortopédica toda su vida, algo. Y esa fue la solución, digamos, la más dramática, pero la que más a largo plazo le haría bien. Un cojo que le crece la pierna. Eso también sería asombroso, de ver a un cojo que le crece la pierna. Un paralítico está quieto en la cama y su cuerpo está completo. Lo que pasa es que su columna vertebral no funciona correctamente, su espina dorsal no está bien, o tiene un problema en la médula. Pero cuando el Señor se lo arregla, no se ve nada externo.
pero el Señor lo sana igualmente y puede moverse. Y ayer escuchábamos la historia del paralítico, cuando le bajaron por el techo y el Señor lo sanó. Le sanó y le perdonó los pecados, las dos cosas. Eso sí que no se ve nada, perdonar pecados, ¿verdad que no? Pero el Señor dijo, pues para que veáis que tengo autoridad, a ti te digo, levántate y anda. Pues imaginaos que le creciera la mano a un manco. Sería eso asombroso, ¿no? Llegar allí, que le faltaba la mano, o le había tenido un paro de crecimiento, o cualquier otro problema que podía tener, y por eso le llamaban manco, y darte la vuelta y tener dos manos. Eso sí que sería asombroso, verlo allí en directo. Y obviamente la gente se quedó allí 3 días, viendo todo lo que el Señor estaba haciendo. Fue asombroso, fue increíble ese espectáculo que el Señor estaba... No era un espectáculo en sí, no estaba haciendo el Señor un show, pero era un espectáculo en el modo de ver lo asombroso que estaba ocurriendo en ese monte, al lado del mar de Galilea. También vemos aquí la compasión del Señor, ese detalle del Señor diciendo, no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino porque están en ayunas. Imaginaos, los que vendrían de lejos, imaginaos ese campamento ahí montado, improvisado, los que venían de lejos quizás trajeron comida para el viaje y un poco más por si hacía falta. Pero claro, tanta gente de tantos lugares, quizás cerca, quizás lejos, y la comida empezó a escasear, pero igualmente no se marchaban de allí. No se marcharon de allí. Quizás bajaron al lago, al mar de Galilea, a pescar un poco, o a comprar pescado a los pescadores que estaban por allí. Quizás se acercaron a alguna aldea cercana durante esos días a comprar mientras volvían otra vez a su lugar y continuar viendo lo que estaba aconteciendo allí. Imaginaos allí dormir 2 noches o 3 noches al raso, esperando ver lo que estaba sucediendo, a ver qué es lo que va a ocurrir, que este hombre que parece alguien especial, parece un profeta, parece el Mesías. ¿Qué es lo que va a hacer ahora aquí? ¿Va a traer el reino? ¿Qué más puede ocurrir ahora? Estaba toda la gente allí expectante. Y finalmente el Señor les dice a sus discípulos, tengo compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y a enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y aquí tenemos la reacción de los discípulos, ¿verdad? Y qué fácil es meternos con ellos. Hasta el libro de los Hechos, ¿eh? A partir del libro de los Hechos ya no nos metimos con ellos. Pero hasta entonces sí. Pero yo me veo reflejado aquí, como ellos. Para mi vergüenza lo digo. Porque yo sí que tengo el Espíritu Santo en mí. Ellos todavía no lo tenían. Y aquí está su respuesta. Esta era la primera vez que Jesús alimentaba a tanta gente, ¿verdad? No. ¿Estáis conmigo? No fue la primera vez, ni mucho menos. En la página anterior, en mi Biblia está en la página anterior, en el capítulo 14 de Mateo y en el capítulo 7 de Marcos 6 de Marcos encontramos la alimentación de los 5.000. Aquí hubo mucha más gente. Y Jesús también hizo algo parecido. Alimentó a toda esa gente y se saciaron todos ellos también. Y aquí es como ¿cómo se dice? Un déjà vu, ¿no? Vuelve a haber algo parecido. Esto lo he vivido antes, Señor. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer, diríamos. ¿Verdad? Esa sería la respuesta lógica que podríamos esperar cada uno de nosotros. O que nos gustaría decir, esta me la sé. Esta respuesta me la sé. Como cuando estamos en una clase y haciendo una pregunta que le hicieron hace 2 días y te quedaste con la respuesta. Y dice, yo me sé esta respuesta. Que el Señor dice, vamos a alimentarlos. Y entonces, rápidamente, alguno debería haber ido a la gente y decir, rápido, que alguien me dé pan, alguien me dé comida, que el Señor la va a multiplicar para todos. Vais a ver ahora qué milagro más asombroso. Que lo vimos hace un tiempo atrás.
Pero nuevamente aquí los discípulos, dice, ¿de dónde tenemos pan para toda esta gente? ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Estamos aquí en un lugar desierto donde no hay un pueblo cerca, donde no hay comercios cerca, donde poder coger comida. Oh, qué respuesta más triste, ¿verdad? Qué respuesta más pobre que dieron. Pero nos pasa muchas veces a nosotros también. ¿Cuántas veces el Señor nos ha suplido, nos ha guiado nuestros pasos hacia la solución de un problema que teníamos, ha guiado la situación? A veces nosotros ni hemos podido hacer nada. No, a veces uno puede, haciendo ciertas cosas, con la ayuda del Señor, te da la sabiduría para hacer ciertas cosas para solucionar un problema. Incluso anticiparte al problema. El Señor te puede dar esa sabiduría, nos puede dar esa sabiduría, y seguramente muchas veces lo ha hecho así. Y nosotros hemos ido haciendo conforme el Señor nos ha ido dando, o supliendo, o guiando, y hemos resuelto el problema. Hemos encontrado la solución a la circunstancia. Y gloria a Dios que el Señor me dio esa sabiduría para poder tomar esa decisión. Gloria a Dios que el Señor me ayudó a estar callado en ese momento para evitar un conflicto. Y el Señor nos ha dado esa sabiduría, esa capacidad para poder solucionar la circunstancia. Otras veces no podemos hacer nada. No está en nuestras manos hacer nada, simplemente orar y esperar en Dios. Y el Señor ha suplido. Y lo hemos visto después. Y después lo hemos compartido quizás en la iglesia. Señor, gracias. Damos gracias al Señor porque lo que sea. Y damos testimonio público. Pero al cabo de un tiempo, al cabo de unos meses o de un año, de ciertos días, ocurre otra cosa en nuestras vidas. Y nos olvidamos de que Jesús, el Señor, suplió esa necesidad que tuvimos hace un tiempo atrás. Y tardamos un tiempo en acordarnos del versículo, no os afanéis por el día de mañana. Tardamos un tiempo, o a veces alguien nos lo tiene que recordar. ¡Hey! Acuérdate, hermano. O alguien comparte en el WhatsApp de la iglesia un versículo. Y te llama la atención diciendo, me había olvidado. Como cuando en el progreso del peregrino, Cristiano está encerrado en el castillo del gigante de la desesperación, y de repente se acuerda de que tenía la llave, que le habían dado una llave y la tenía colgada, y pone la llave en la cerradura y se escapa y se puede marchar. Y todo ese tiempo tuvo la llave en su pecho, hasta que no se acordó que tenía esa llave y podía abrir la puerta. Y nos asombramos, ¿no?, de los discípulos, porque realmente no habían aprendido. Un poco más adelante, en el Evangelio de Marcos, cuando acabó el Señor de hacer milagros, entró Jesús en la barca y se fue a otro lugar, y antes discutió con los fariseos. Vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Habían visto pocas señales del cielo con esas 4.000 personas, y aún le pedían más señales. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y nos dice Marcos, habían olvidado de traer pan. Esto es a continuación del milagro. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Aún estaban los pobres sin entender, sin aprender lo que el Señor podía hacer y estaba haciendo. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7.
Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y el Señor nos sigue recordando una y otra vez. Y no se cansa, Señor, menos mal. No se cansa de recordarnos, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor les enseña a sus discípulos y a la gente que allí estaba, ¿veis? No se cae un pajarillo de estos al suelo sin que mi Padre Celestial lo sepa. ¿No valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos? Y el Señor nos recuerda una y otra vez lo que Él puede hacer y quiere que vayamos a Él y le pidamos ayuda. Quiere que nos acordemos. Imaginaos, no sé con lo que se habían quedado los discípulos, pero en la primera ocasión fueron los propios discípulos los que le dijeron al Señor, Señor, despide a la gente que se hace tarde. En Mateo capítulo 14 les dice en el versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. En esta ocasión fueron los discípulos los que, Señor, despide a esta gente que nos queremos marchar, que es tarde. Señor, queremos irnos a dormir. Que vengan otro día, que nosotros estamos cansados. También lo podemos leer así. Y me hace pensar también ahora en mí mismo. Si yo no he puesto alguna vez freno a la obra de Dios, parando una conversación o cansándome de estar en algún lugar. Señor, ya estoy cansado, es la hora, me tengo que ir a casa. Despídelos en paz. Despídelos en paz. Como mínimo en paz. Que no sea yo el que ponga el freno a la obra de Dios. El Señor estaba también, dice en el versículo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En esta ocasión también hizo lo mismo. Hasta la noche, porque los discípulos dijeron, ya está, Señor, que es de noche ya y esta gente tiene que marchar. Pero en esta segunda ocasión, los discípulos no dijeron nada. Estaban callados. La primera vez Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Eso es como cuando estás en una reunión en el trabajo y piden ideas para hacer. Venga, dadnos ideas que podamos hacer para agilizar la empresa, para reducir costos, para no sé qué. Y tú dices, pues podemos hacer no sé qué. Pues muy bien, te toca, hazlo tú. Todo el mundo se calla, nadie más dice nada. Nadie más quiere trabajar. Aquí los discípulos no dijeron nada. Se callaron todos los 3 días. Y fue Jesús al final, que dice, tuvo compasión de ellos. Porque no tenían comida ya, se había acabado. Pero el Señor les dice otra vez a sus discípulos, tengo compasión de ellos porque no tienen que comer. Y ellos se sintieron aludidos. Otra vez, Señor, nos estás pidiendo que busquemos comida para ahora, 4.000 otra vez. No podemos. No está en nuestras manos, Señor. ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y nos pasa otra vez a nosotros. Señor, otra vez me está ocurriendo esto, no me lo puedo creer. Otra vez tengo este problema, otra vez tengo un problema que no puedo resolver. Y nos tenemos que acordar de nuevo cómo el Señor hizo alguna obra en nosotros antes. Y el Señor la hizo. Y tal como el Señor suplió antes, suplirá otra vez después. ¿Están endurecidos vuestros corazones? ¿No entendéis ni comprendéis? Le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuán bueno es recordar lo que el Señor hace en nosotros. Su obra cada día en nosotros.
Es por eso que seguramente Jesús dijo a sus discípulos: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis y volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y los niños están aprendiendo siempre, ¿verdad? Están aprendiendo y cada vez saben más. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta y enseguida levanta la mano porque se saben las respuestas. Están aprendiendo siempre. Y a veces hasta te pillen a ti, equivocado, diciendo alguna cosa. No, esto no era así, papá, que era no sé qué, era al revés. Y te corrigen. Pues, es verdad, no era así, ¿verdad, hijo? Tienes razón. Muy bien, hijo, estabas muy atento. Te estaba aprobando, decimos, ¿no? Para pasar desapercibidos. Pero el Señor le dijo: tenéis que volveros como niños, si no, para entrar en el reino de los cielos. Ayer en la clase una niña respondía a la pregunta de quién es Jesús, respondía: el que manda. El que manda, lo dijo 2 veces a la misma pregunta, era mi hija. El que manda, y nos reímos todos un poco de su respuesta, ¿no? El que manda, sí, es el que manda, el que debe mandar en nuestras vidas, ¿verdad? Es una respuesta un poco simple, ¿verdad? Muy sencilla, demuestra que tiene mucho que aprender todavía, pero como mínimo sabe una cosa: es el que manda. Él es el que manda. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? A esa respuesta. Jesús es el que manda, es el que ordena, es el que tiene que hablar a nuestros corazones. Nos pasamos toda la infancia obedeciendo o aprendiendo a obedecer. Aprendiendo. Bueno, pero al final se obedece, de una forma o de otra se obedece. Ese es el objetivo. Pero estamos toda la infancia aprendiendo a obedecer, para que cuando justamente, en teoría, ya hemos aprendido a obedecer, ya nos llaman adultos, ¿verdad? Y nos olvidamos de obedecer. Ahora soy yo el que manda. Ahora soy yo el que manda y los demás obedecen. Pensamos. Ya no soy un niño, soy adulto y ya puedo mandar. A ver, ¿a quién puedo mandar hoy? No tengo niños. Bueno, vamos a crear una familia y a mandar. No, espero que no lo hagas por eso. No te va a salir bien. Pero nos olvidamos de obedecer después. ¿Verdad que sí? Nos olvidamos que es Jesús el que manda. Y un niño pequeño te lo puede decir. Jesús es el que manda. Un niño pequeño te puede recordar: Jesús alimentó a 5.000 personas. Un niño pequeño te puede recordar: Jesús sanó a los mancos. Jesús sanó a los ciegos. Jesús curaba a los enfermos. ¿Verdad que sí? Y no va a dudar mientras te lo dice. No va a preguntarse, a plantearse: ¿eso es científicamente posible? No. Porque lo ha tomado como cierto. Y así tenemos que tomarlo nosotros también. No en ignorancia, no como si no fuésemos inteligentes, como si no tuviésemos 2 dedos de frente que nos dicen cualquier cosa y nos la creemos. Nos creemos lo que dice la palabra de Dios. Eso sí. Y no me importa que la gente piense que soy ignorante cuando creo lo que dice la palabra de Dios. Es humillante, ¿verdad? Que alguien te tome por ignorante. A nadie le gusta que te tomen por simple, por corto de vista, porque te han comido el coco. No nos gusta a nadie. Nos duele un poco, nos incomoda un poco eso. A mí personalmente sí. Pero un niño también es humilde, porque él no sabe nada y tiene que aprender mucho. Y se deja enseñar. Y se deja ayudar también. Le tenemos que ayudar a andar. Estamos enseñándole a andar. Le ayudamos a vestirse, a ducharse, a ir al baño, a comer. Les ayudamos a hacer los deberes. Les ayudamos a aprender a ir en bici.
tantas y tantas cosas que tenemos que ayudarles y no se ofenden porque les ayudemos, ¿verdad? Es más, a veces se ponen un poco pesados para que les ayudemos en algo y nosotros estamos cansados, no tenemos ganas y ven más tarde que el papá ahora está cansado, y piden tu ayuda y reclaman tu atención, necesitan tu atención. Y si hay un niño que es falto de atención, en un tiempo se va a notar que ese niño le falta atención, le ha faltado el cariño de sus padres, de su padre o de su madre. Se nota después en su carácter, en su forma de ser. Pero un niño necesita eso y no le humilla. Vive humillado en ese aspecto, pero no es humillante para él porque es lo que necesita. Un día más adelante ya no te pedirá ayuda para atarse el cordón de los zapatos. Un día más adelante no te pedirá ayuda para afeitarse. Espero que alguna vez que no te haya pedido ayuda para afeitarte. Entonces, ¿cómo se hace, papá? Y tú enseñas y ya está. Pero bueno, tu padre quizás te va a ayudar si te cortas un poco, no pasa nada. No te va a pedir ayuda para todas esas cosas que durante tanto, para hacerte el nudo de la corbata, es el hermano Juan. Bueno, pues le ayudaré encantado para hacerse el nudo de la corbata y le enseñaré las veces que haga falta. Pero llegará un día en el que ya no hará falta ayuda. Pero durante todo ese tiempo, esa ayuda que he recibido no le ha humillado. No es humillante. El padre no se ha burlado de él, o no debería. Dijo, está bien, tienes 5 años y no sabes hacerte el nudo de la corbata. Pero así tenemos que ir al Señor también. Así quiere que vayamos el Señor también a Él. Al igual que fueron todas esas personas, una tras una, delante del Señor, y el Señor les fue sanando uno a uno. Al que era cojo, le ponía bien la pierna o las caderas. Al que era manco, no sé qué otra palabra usar, le salía la mano que le faltaba. Al que era ciego, el Señor le sanaba los ojos. Al que quizás había nacido con retrasos mental, psíquico, el Señor lo sanaba. Al que estaba endemoniado, el Señor le sacaba a los demonios. Y iban uno tras otro, delante del Señor. Y el Señor los escuchó a todos y a cada uno de ellos. Y los sanó. Y los sanó a todos y cada uno de ellos. Y le pidieron su ayuda, le explicaron su historia, su problema, y el Señor los fue sanando uno detrás de otro. Y después de todo eso, dice, el Señor tuvo compasión de ellos y no los quiso despedir antes sin alimentarlos. Aunque más adelante vemos que el Señor les recrimina, diciendo, vosotros me seguís porque os he alimentado, porque os llené vuestros estómagos. Pero es lo que tenía que hacer y lo hizo. El Señor tuvo compasión de ellos. ¿Y cuántos muchos? ¿O cuántos pocos? Ayer solamente hubo un chico escuchando el Evangelio, pero si solamente fue por ese chico valió la pena. ¿Y cuántos muchos o cuántos pocos escucharon lo que el Señor hizo, lo que el Señor enseñó en esa montaña? No creo que estuviera sin enseñar nada. Lo que enseñó en esa montaña, y fue de bendición para sus corazones, para sus almas. Y por eso estuvieron allí 3 días enteros, esperando, escuchando, dando la gloria al Dios de Israel por lo que estaba sucediendo. No es malo pedir ayuda cuando realmente la necesitamos, incluso cuando somos mayores, ¿verdad? Incluso siendo mayor, ahora ya soy adulto, ya no hace falta que nadie me ayude. Estamos muy equivocados. Cuando llegamos a ese punto, ¿verdad?, a nuestra edad, 18 años, 20 años, no sé, 17, entre los 17 y 25 años, que ya nos sentimos, o un poco antes quizás, desde los 15 quizás, que ya nos sentimos más capaces, creemos que podemos hacer cualquier cosa, ya no pedimos ayuda. Ya creemos que no necesitamos ayuda. Pero igualmente la podemos necesitar. Y no hay nada de malo en pedir ayuda, cuando realmente la necesitamos. No pidas ayuda. Mamá, ¿me traes un vaso de agua? Hijo, tú no eres paralítico. Puedes ir a la cocina a cogerte un vaso de agua. No estoy hablando de ese tipo de ayuda.
Pero a Dios le gusta también que le pidamos ayuda a Él. Está esperando que lo hagamos. Que vayamos a Él, a sus pies, y le pidamos ayuda. Y tenemos la oración para hacerlo. Y no tenemos que esperar tampoco 3 días para que el Señor nos atienda. Podemos incluso recibir su consuelo, recibir su alivio, incluso sin tener la solución en nuestras manos. ¿Verdad? Tú puedes tener, yo puedo tener un problema en mi vida que me está agobiando, me está afectando a mí, a mi persona, porque no encuentro solución y puede ser un problema serio. Y puedo ir al Señor en oración. Cuando, por su gracia, me acuerdo de que puedo ir a Él en oración, puedo descargar mi alma delante de Él. Y aunque el Señor no me ha, como por ejemplo todos estos enfermos que recibieron la sanación enseguida, y aunque no reciba la respuesta o la solución, no se arregle el problema en ese momento, y ya me quedo tranquilo, podríamos decir, puedo recibir la paz de Dios en mi corazón y empezar a disfrutar de esa paz de Dios en ese momento, aunque el problema no esté resuelto. Porque allí empieza a obrar la fe. Empieza a obrar la fe de que el Señor va a obrar, de alguna forma. Estoy descansando en el Señor. Y el Señor hará su obra en su momento. Lo he dejado a los pies del Señor y el Señor va a obrar. Como Ana, la madre de Samuel, que ella estaba ahí derramando su corazón delante de Dios en el tabernáculo, hasta que Elí le dijo: mujer, ¿qué haces? No sé qué, y empezaron a hablar, y ella le explicó la historia, y finalmente el hombre le dijo a Elí: bueno, ve en paz, y Dios te responda a tu oración. Y ella dejó de llorar. Por fin la había dejado a los pies del Señor, dejó de llorar, volvió a su casa, y no estuvo más triste. Y entonces el Señor después respondió su oración. No al momento, pasó un tiempo. Y el Señor contestó su oración y pasó otro tiempo hasta que ella se dio cuenta de que estaba embarazada. Pero todo ese tiempo ya la paz del Señor ya había llenado su corazón. Y estaba tranquila porque había dejado su preocupación a los pies del Señor. Y aunque ella no había visto la respuesta, ella pudo disfrutar de la paz del Señor en su corazón. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros también. Que le busquemos a Él. Que nos acordemos que podemos buscarlo. Que el Señor atiende nuestra oración, atiende nuestra súplica. Como lo hizo en el pasado, lo hará en el futuro. Como lo hizo en el pasado, lo hará en el futuro. ¿De dónde sacaré pan para alimentar a toda esta gente?, se preguntaban los discípulos. ¿De dónde sacaremos pan para alimentar a toda esta gente? Yo me puedo hacer también esta pregunta: ¿de dónde sacaré pan para alimentar a toda esta gente? Pues la respuesta la tenemos delante. Señor. La respuesta la tenían delante. Solo hacía falta que ejercitaran su memoria. Como cuando se hace las preguntas a los niños. Ahí están todos con la mano levantada. Yo sé la respuesta, yo sé la respuesta. El Señor está allí delante. El Señor está allí delante. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Señor, nosotros no podemos, solo tenemos 7 panes, pero tú puedes multiplicarlos. Tú puedes hacer lo que nosotros no podemos. Tú puedes llegar hasta donde nosotros no podemos, pero tenemos que ir a Él, primeramente, para que el Señor lo haga. Así que acerquémonos a Él, vayamos a Él. Y al igual que el Señor alimentó a esa gente, el Señor puede ayudarnos en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en lo que nosotros necesitemos. El Señor estuvo
allí con los discípulos también en medio de la tormenta. Estaba allí en la barca dormido, no porque era ignorante de lo que estaba ocurriendo, pero estaba allí dormido. Hasta que los discípulos ahí le despertaron: Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Pero estaba allí. El Señor estaba también con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. El Señor estaba con David cuando se enfrentó a Goliat. El Señor está con nosotros también. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vayamos a Él. Vayamos a Él en oración, pidiéndole por nuestras necesidades, acordándonos de sus promesas, porque el Señor las cumple. Padre Celestial, pedimos, Señor, en esta mañana, que tú nos ayudes a vivir para ti. Nos ayudes, Padre, a poner nuestra vista en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Padre, a ser fieles testigos tuyos y a dejar que tú hagas tu obra en nuestras vidas. No queremos hacer nosotros, Señor, con nuestras propias fuerzas lo que tenemos delante, sino queremos descansar en ti. Queremos dejar que tú obres, Padre, y tú nos bendigas y nos guardes. Gracias te damos por el consuelo que podemos recibir de ti. Gracias te damos, Señor, por tus promesas que cumples en nosotros. Y pedimos, Señor, para que nos ayudes a vivir con fe, en rectitud delante tuyo, hasta que tú vengas a buscarnos, Señor. Nos llames a tu presencia. Te pido por esta congregación, Señor, para que tú nos guardes y nos bendigas. Nos hagas crecer en tu gracia, Señor. Traigas también más almas a tu conocimiento, almas de este barrio, Padre. Que podamos ser de bendición y de luz en este lugar, Padre, y podamos predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, porque nosotros en nuestras propias fuerzas podemos hacer muy poquito o nada. Pero tú, Señor, puedes coger nuestras pocas palabras y bendecirlas y dar fruto, Señor, a 100 por 1. Porque tú así, Señor, tienes este poder y solamente tú puedes hacerlo. Para que sea, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.